para iniciar este diálogo. Buenos días, ¿usted me escucha? Buenos días, me parece que no tiene energía usted en su casa, ¿no? Buenos días. Todavía tengo. Ay, ay. Lo que no tengo es conectado con la red de mi teléfono, porque el internet también no se conecta, pero las planillas del TV cable y de los celulares continúan incólumes, ¿no? No nos Sí. bajan ni un dólar. Sí, imagínese, y según los contratos que tienen las operadoras telefónicas, perdón que me salga, pero usted también sabe del tema, es de que cualquier imprevisto no puede cortar la señal. Sin embargo, no, nos quitan la señal, no nos dan minutos adicionales por el tiempo que lo hemos perdido y nos cobran lo mismo. O sea, aquí hay un perjuicio a la población. Eso es una infracción a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. La Defensoría del Pueblo debió haberse pronunciado hace ya bastante rato, haber iniciado procesos, porque obviamente lo que corresponde es que también, debido a la mala calidad del servicio de Internet, ¿sí? En general, cable y telefonía, debería haber habido una rebaja considerable. Y sin embargo, lo que le descuentan a usted y a mí, o lo que descuentan en planes de prepago, es exactamente igual, ¿no? Eso es un tema de derechos humanos que debería en algún momento ser enfocado ya con una acción legal. Claro, la ley de defensa del consumidor debería activarse, pero nadie la activa. Todo el mundo está preocupado de a qué hora les corta la energía, pero nadie activa la ley de defensa del consumidor para que no se perjudique tanto a los ecuatorianos. Ya están perjudicando el bolsillo con las mismas planillas eléctricas, que pese que hay corte sigue saliendo lo mismo y en algunos casos hasta más también. Qué complicada la situación. Doctor, en el tema para el cual lo he invitado el día de hoy es para hablar sobre las bases militares. Voy por la situación primero de la legalidad. Lo propuesto por el presidente de la República de hacer una reforma al artículo 5, lo que hizo la Corte Constitucional, todo esto y luego enviar a la Asamblea. Vamos por el principio de legalidad. ¿Se ha cumplido las formalidades? Bueno, lo que ha hecho la Corte es un dictamen de procedimiento únicamente, ¿no? Por ahí vi en un par de medios que como que hablaban que ya inmediatamente con el dictamen de la Corte, podríamos decir, daba el visto bueno para que ya se instalen las bases militares, ¿no? Entonces eso es completamente falso. Son 3 dictámenes los que tiene que hacer la Corte Constitucional, ¿verdad? Son 2 debates que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Es una mayoría cualificada que debe votarse en el informe para segundo debate de 92 voluntades ratificar esta reforma parcial. Luego el referéndum debe ser ratificado por el 51% de las voluntades ecuatorianas y por lo menos entre el primer y el segundo debate debe pasar al menos un año. Entonces tenemos aquí que probablemente ni siquiera esta Asamblea Nacional sea la que termine sancionando un proyecto de reforma, ¿no? Probablemente sea la siguiente Asamblea Nacional y hay la posibilidad de que no reúna los 92 votos, pero creo que la Corte Constitucional solamente hizo observación al tema de la soberanía, la afectación de la soberanía como elemento constitutivo del Estado. No obstante, creo yo que a lo que la Corte Constitucional se le olvidó fue abarcar el derecho a la paz, porque el artículo 5 ¿sí? declara al Ecuador como un estado de paz. Es dentro de ese artículo que se inserta la prohibición de bases militares, ¿no? Bajo ese concepto, el motivo por el cual estaba inserto justamente es que el tener bases militares lo coloca siempre al país en un contexto geopolítico bélico, ¿no? Nos hace partícipes de los conflictos de otros al ser aliados o no, ¿sí? de un país o de otro. Y no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque los que están a favor de esta reforma dicen bravo, aplauden como foquita de que será la base militar extranjera de Estados Unidos la que vendrá, pero ¿y si no gana un gobierno de derecha, digamos que gana un gobierno de extrema izquierda, y se le ocurre hacer un convenio con China o con Rusia para poner una base militar en Ecuador, ¿sí? Entonces ahí sería inconveniente. O sea, para mí, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ¿sí? nos colocan en ninguna posición de ventaja frente a nadie, porque lo que nos hace es amigos de sus amigos y enemigos de los enemigos justamente de estas potencias. Por eso es que lo principal es que Ecuador, que siga manteniéndose el Ecuador como un país neutral, ¿sí? como un país de paz,
y es por eso que la prohibición estaba inserta dentro justamente de este artículo 5, ¿no? Ahora, ubicar bases militares, para unos en la Asamblea dicen que están de acuerdo, aparentemente habría una mayoría en la Asamblea, no sé si reúnan 92 votos, pero bajo el criterio jurídico e internacional, ubicar una base militar de un país en otro, ¿rompe soberanía? Claro, indudablemente, porque usted está permitiendo obviamente que existan operaciones de tipo militar, ¿no? O sea, el concepto de cooperación para la seguridad es un concepto completamente ajeno al concepto de base militar. Ojo, la cooperación para la seguridad, para el combate transnacional, se puede hacer tranquilamente haciendo convenios con la DEA, con el FBI, con Scotland Yard, con Europol, ¿sí? Con todas las policías internacionales del mundo de otros países. Se pueden hacer convenios para el combate del crimen transnacional. Pero una base militar tiene fines militares. Significa de que yo estoy aceptando de que otro país tenga tropas, tenga armas, envíe aviones, tenga vigilancia, tenga drones, ¿no? Indudablemente que afecte a la soberanía, porque va a implicar obviamente el uso del espacio aéreo, probablemente privilegios e inmunidades para los soldados que vengan en esa base militar, ¿no? Indudablemente que plantea un sinnúmero de ramificaciones que tienen que ver con aplicación de justicia, con uso de suelo, de territorio terrestre, de suelo aéreo, de uso de telecomunicaciones, de frecuencias, ¿no? Es indudable que afecta al principio de soberanía territorial, pero ¿es conveniente o no es conveniente? En mi criterio, ¿sí? Nunca, ¿sí?, va a ser conveniente la instalación de una base militar justamente por el contexto geopolítico bélico que ubica obviamente al país, vuelvo a repetir, como amigo de los amigos de esa potencia y enemigos de los enemigos de esa potencia. Vea Colombia, por ejemplo, ¿sí?, que tiene 7 bases militares extranjeras y que es el país que este año ha sido colocado como el principal país exportador de cocaína. O sea, usted se da cuenta de que no hay ninguna relación inversamente proporcional entre que tenga bases militares y que disminuya la exportación de droga. Más bien, Colombia es un ejemplo claro de que el hecho de que tenga bases extranjeras no ha disminuido para nada, obviamente, el tráfico, el cultivo justamente de la cocaína o de la hoja de coca. Usted se da cuenta, el presidente no ha presentado ningún estudio para hacer alguna relación de que efectivamente esto tiene que ver con la disminución del narcotráfico. Más bien, podríamos tener ejemplos de lo contrario. Una bombita de humo, ¿sí?, para tapar los graves problemas que tiene el país, como el tema eléctrico. Son cosas que intentan desviar la atención porque ni siquiera tienen un efecto inmediato y que están sujetas a muchas variables. Sí, complicada la situación, pero algunos ciudadanos consideran que tener una ayuda internacional para combatir el narcotráfico, que tiene trascendencia no solo en el territorio nacional, sino el narcotráfico transnacional. O sea, dicen, y la asamblea, algunos asambleístas han mostrado de que estarían de acuerdo que si pasa en la asamblea y pasa a un referéndum, podría llegar a establecerse bases militares. Y eso, en cuanto para unos beneficia y en cuanto a otros perjudica. Pero mucho depende de cómo resuelvan en la Asamblea Nacional. ¿Es ahí la clave, doctor? Ahora que piensan que va a ganar Noboa, me parece que están enfocados más bien en decir, gana Noboa, gana Estados Unidos, instalamos bases militares de Estados Unidos, ¿no? Pero veamos si cambia la configuración geopolítica interna del país y tengamos picos obviamente mayores de candidatos de izquierda. Van a pensar exactamente lo mismo, vuelvo a repetir, ¿sí? Porque obviamente pues la alianza normal que haría de un candidato de izquierda, si gana cualquier candidato de izquierda, candidato del MPD, candidato del socialismo, candidato de la Revolución Ciudadana, podría ser el contrario, ¿sí? No hacer convenio con Estados Unidos de Norteamérica, sino hacer convenio con Rusia o China. Ahí no estarían de acuerdo, pregunto yo. Habría que preguntarle eso a los asambleístas. Si el problema es, la alianza con cualquier país menos con Estados Unidos, o si el tema es únicamente aplaudir como foquitas a los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, yo creo que Estados Unidos de Norteamérica es un país que ha dejado grandes huecos y ha dejado
serias dudas sobre su imparcialidad en los países en los que se le ha permitido bases militares, ¿no? Con acusaciones a veces de espionaje y de interferencia en asuntos internos de un país. No dudo de que también lo puede hacer Rusia o China, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, que un poquito el asambleísta piense, más allá nada más de ese huequito pequeño de pensar de que va a ganar Noboa y que va a tener una base extranjera en Estados Unidos, que a lo mejor no va a ganar Noboa, y que si no gana Noboa está dejando abierta la puerta para que un siguiente mandatario de una línea distinta piense hacer una alianza con China o con Rusia, ¿no? Bueno, Estados Unidos ha dicho que no tiene pensado ubicar base militar en Ecuador. Bueno, más allá de aquello, analizando el tema histórico, la base de Manta, ¿cómo la resume usted desde el punto de vista jurídico cuando estuvo en Ecuador esta base? Completamente para efecto del combate del crimen organizado. ¿Sí? No hay estudios que revelen de que haya tenido un impacto positivo antes o después de la base, porque la salida de la base coincide obviamente con la instalación en el poder de la Revolución Ciudadana, que hizo un buen papel en temas de seguridad, ¿no? Entonces, si yo la mido así, podríamos decir, veamos el impacto de cuando había base y cuando no había base, y nos vamos a dar cuenta de que prácticamente los niveles de seguridad mejoraron sin la base de Manta, ¿no? Sí, porque la base de Manta, podríamos decir, está en un periodo que es antes justamente de que asuma el poder la Revolución Ciudadana. Asume el poder de la Revolución Ciudadana, nueva constitución, se prohíbe, sale la base de Manta, los niveles de seguridad se mantuvieron muy bien, incluso bajaron obviamente los índices de criminalidad. Esa es una medida para poder ver si realmente la base de Manta sirvió o no sirvió, pero lo que sí hubo, sí, con el tema de la base de Manta, es que hubieron muchas denuncias contra soldados norteamericanos a los cuales si no podía la justicia tocarlos porque Ecuador había firmado un convenio de privilegios e inmunidades, ¿no? De eso se hubieron obviamente denuncias de derechos humanos por hundimiento de embarcaciones de manera ilegal, por casos de tortura, por casos de abuso por parte justamente de militares norteamericanos, ¿no? Que obviamente la justicia no los podía tocar porque el convenio de la base de Manta implicaba un convenio de inmunidades y privilegios para el personal militar, que eso es lo peligroso. Por lo tanto, por ejemplo, ahí para mí eso es un termómetro muy sencillo para poder saber si es que esa base realmente sirvió o no sirvió para el país. Le pudo haber servido a Estados Unidos para sus asuntos geopolíticos, pero ¿sirvió para el país? ¿Sirvió para Ecuador? Yo dudo que haya servido ¿cómo usted califica para el combate del crimen. ¿Cómo usted califica que se pueda dar una cooperación internacional en materia de seguridad? Por ejemplo, si hay un terremoto, tengo que enviar apoyo logístico y envío a territorio extranjero los bomberos, por ejemplo, ¿no? Pero, y si es materia de seguridad, ¿cómo pueden darnos ayuda acá a Ecuador? ¿Cómo lo avisora usted? No, pero para eso tenemos nosotros los mecanismos regionales, ¿verdad? Los mecanismos regionales naturales, que son las alianzas que tenemos a través de CELAC, a través de la Comunidad Andina de Naciones, a través del ALBA, que todavía no se extingue, a través de los países de América Latina, que forman parte obviamente de la incidencia continental justamente del país, ¿no? Eso es lo importante, tener en cuenta de que podríamos decir, la propuesta de Hugo Chávez en su momento fue muy buena, más allá de que seamos socialistas o no seamos socialistas, de crear un tipo de organismo regional continental de seguridad, muy parecido a la OTAN, ¿no? Que posteriormente, debido obviamente a la caída, a la muerte de Hugo Chávez y cómo obviamente vino la persecución, el lawfare contra el socialismo, ¿sí? Intentaron obviamente socavar un organismo que en su momento me pareció muy bueno, porque básicamente, hay que decirlo, la principal amenaza de incidencia o de interferencia en gobiernos democráticos viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el país que históricamente ha intervino en la caída de Allende, intervino en Uruguay, intervino también incluso cuando hubo la base de Manta. Acuérdese usted que se filtraron cables diplomáticos de que efectivamente estaban haciendo algún grado de espionaje y que tenían aquí, incluso con nombres, tenían personas que hacían Sosa, obviamente
de personas de la CIA. Doctor ¿no? Sosa, Entonces, yo creo que lo que falta en Ecuador es lo que en la época de Correa se perdieron, los radares que controlen. Y por eso ingresaban aeronaves de cualquier parte, de México, de Colombia, de todas partes. El sistema de seguridad interna lo acabaron porque los radares, por último, el que instalaron en Montecristi, también le entraron al vandalismo. Entonces yo creo que a Ecuador le falta es invertir en materia de seguridad interna, principalmente del tema radares. ¿Cómo es que entra y sale la droga? Si no hay el control en fronteras, los radares no sirven. Es ahí donde está mi criterio muy personal, la problemática. Doctor, le tengo una fotografía que le quiero indicar. ¿Usted es asesor del gobierno? Mire esta fotografía. Hizo una muy buena intervención la ministra. ¿No será que usted también la asesoró a la ministra? Hizo una muy buena intervención en la asamblea, aunque el correísmo le dio duro también. Ay, mire esa foto. ¿Eh? ¿Usted es asesor del gobierno o no? no, para nada. Yo soy un abogado dedicado al tema de derechos humanos y como experto, obviamente, tengo muchos amigos, ¿no? La doctora Palencia fue profesora de la Universidad Católica durante 20 años, y yo fui también profesor de Derechos Humanos, Derecho Constitucional de la Universidad Católica, la conocí ahí, es mi muy buena amiga, ¿sí? He tenido que ver de lejos, obviamente, el tema del juicio político, y siempre le voy a desear lo mejor a ella, ¿no? Qué bien. Doctor, importante el diálogo y siempre estarán los micrófonos abiertos de este medio de comunicación de cobertura regional y a través de nuestras redes sociales de difundirlo. Me ha quedado claro, pero quisiera que usted amplíe, puede ser que yo esté equivocado, pero cuando destruyeron el tema de la seguridad a través de los radares, Ecuador perdió soberanía porque las aeronaves ingresaban y salían de Ecuador y ahí es donde aumentó que Ecuador sea el punto de partida y de llegada para el tema del narcotráfico. No, el tema de los radares también es un asunto cuestionable, ¿sí? En el sentido de que cuando también se contrataron los radares chinos por parte de Correa, también hubieron críticas, ¿no? No me cabe duda que si no hay dinero para invertir en materia de seguridad interna, ¿sí? Lo más fácil es decir, ayúdenos Estados Unidos, ayúdenos Rusia, ayúdenos China, ¿no? Tampoco creo que Ecuador tenga la capacidad para poder armar, obviamente, un sistema logístico de protección propia, ¿no? Muy al estilo de Israel, ¿no? Pero es indudable que deben haber siempre los resguardos necesarios para que, por ejemplo, en caso de que se dañe un radar, ¿sí? Es realmente insostenible de que la empresa aseguradora, por ejemplo, siendo ecuatoriana, no pueda pagar la reparación de un radar. O sea, es un tema que, por ejemplo, el radar que se dañó estuvo inservible hasta ahora por un conflicto legal relacionado justamente con el pago justamente del seguro de radar, y mientras tanto no hay radar, ¿no? Esas cosas ya dependen obviamente del país, dependen del Ecuador, más allá de la tecnología externa que pueda importarse justamente para poder insertar elementos de seguridad, pero es indudable que la inversión en materia de seguridad, fuera de un radar, fuera de 2 radares, Ecuador, siendo un país de paso, ¿sí? Debería tener al menos unos 12 o 15 radares ubicados en zonas estratégicas, especialmente en fronteras, con un sistema de drones. No existe. Si no hay eso, yo siempre digo que lo más fácil es decir, ayúdeme a cualquier otro país, y de eso obviamente significa un tipo de dependencia para el propio contexto de la seguridad interna, ¿no? Quiero agradecerle por acompañarnos. Importante este diálogo para orientar, porque los medios de comunicación estamos para orientar a través de los conocedores de la materia. Y usted es un conocedor de derecho internacional y derecho constitucional. Un buen día, doctor Jorge Sosa. Gracias, padre. Nos acompañó esta mañana el constitucionalista y experto en derecho internacional, el doctor Jorge Sosa Mesa, y ha aclarado, ¿no?, los pros y los contras. Lo que debe quedar claro es que si hay una base militar extranjera, será afín al gobierno de turno. Si hoy es un gobierno de derecha, te vendrá una base de los Estados Unidos. Pero si mañana te llega un gobierno de izquierda, ¿estarías de acuerdo que te llegue una base de Rusia? Bueno, es lo que, en resumen, daba como un análisis crítico al tema, además de que rompe la soberanía, como lo dijo el doctor Jorge Sosa. ¿Habrán otros constitucionalistas que digan lo contrario? Pues en los próximos días seguiremos dialogando más del tema. Mucha atención.